Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Y la verdad es que tengo muchísimas ganas de platicarles sobre un tema que estoy seguro les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de las series turcas, específicamente en la historia de amor que nos robó el corazón a muchos, la de Halil İbrahim y Esla. Y no solo eso, sino que vamos a analizar en profundidad su reencuentro en Estambul, un momento que para los fans fue una montaña rusa de emociones. Prepárense para revivir esos sentimientos y para explorar un universo de detalles que quizás pasaron desapercibidos. Para quienes no estén tan familiarizados con la serie, no se preocupen, les daré un breve resumen para que todos estemos en sintonía. Pero para los que sí son fans acérrimos, prepárense para un viaje nostálgico y para redescubrir la magia que envolvía a esta producción. La historia de Halil İbrahim y Esla es un melodrama turco de esos que te atrapan desde el primer capítulo. Ya saben, de esos que te hacen reír, llorar y en general, sentir todas las emociones habidas y por haber. La trama se centra en dos jóvenes que, a pesar de las circunstancias adversas y las presiones sociales, se enamoran perdidamente. Esla, una joven criada en Alemania, se ve obligada a regresar a su tierra natal, Mardin, en Turquía, donde se ve envuelta en un matrimonio forzado. Halil İbrahim, un hombre con un pasado turbio pero con un gran corazón, es quien la rescata y la ayuda a escapar de esa situación. A partir de ahí comienza un amor prohibido, lleno de obstáculos, secretos y muchísimas pruebas. Pero la serie, como veremos, es mucho más que una simple historia de amor. Es un reflejo de conflictos culturales, de luchas internas y de la búsqueda de la libertad en un contexto social opresivo. La serie, como la mayoría de las producciones turcas de éxito, está llena de giros inesperados, personajes complejos y paisajes espectaculares. La fotografía, la música y la ambientación, elementos clave de cualquier producción audiovisual, jugaron un papel fundamental en la creación de la atmósfera emotiva y cautivadora que caracterizó a Esla. La elección de los escenarios, especialmente Mardin, con su arquitectura ancestral y su atmósfera mística, fue crucial para sumergir al espectador en la historia. La banda sonora, con melodías turcas tradicionales y contemporáneas, complementaba a la perfección las escenas y amplificaba las emociones. La química entre los actores principales, Mehmet Akif Alakurt, que interpretaba a Halil İbrahim, y Cansu Dere, que daba vida a Esla, era simplemente electrizante. Era imposible no creer en su amor. La forma en que se miraban, la sutileza de sus gestos, la intensidad de sus diálogos, todo contribuía a crear una conexión palpable entre ellos y, por extensión, con el público. Pero lo que hizo aún más especial la historia de Halil e Esla fue la conexión que establecieron con el público. Mucha gente se sintió identificada con sus luchas, con sus miedos y con la fuerza que demostraban al enfrentarse a todo. El amor que se tenían, ese amor puro y verdadero, resonaba en el corazón de los espectadores. Y por eso, cuando la serie llegó a su fin, muchos nos quedamos con un vacío. Queríamos saber más, queríamos verlos juntos, queríamos que fueran felices para siempre. La empatía generada por los personajes y la identificación con sus dilemas eran tales que el final, aunque satisfactorio para muchos, dejó un sabor agridulce en la boca de los seguidores. El deseo de prolongar la experiencia, de seguir disfrutando de su historia, era palpable en las redes sociales y en los foros de discusión. Y aquí es donde entra la parte que nos tiene hoy aquí, el reencuentro en Estambul. Después de que la serie terminara, y aunque lamentablemente Mehmet Akif Alakurt ya no está con nosotros, muchos fans soñábamos con verlos juntos de nuevo, con ver a Cansu Dere, la actriz que interpretó a Esla, en algún proyecto relacionado con la serie o con su legado. Y para nuestra sorpresa, el destino nos regaló ese momento mágico. El reencuentro, aunque no fuera exactamente como lo habíamos soñado, representó una oportunidad para honrar la memoria de la serie y de su protagonista masculino, así como para celebrar la conexión perdurable entre los fans y la historia. Fue un evento que, más allá de la nostalgia, simbolizó la importancia de la memoria colectiva y el poder del arte para trascender el tiempo y el espacio. Fue un evento especial, un reencuentro lleno de emociones y nostalgia. Aunque no fue exactamente como esperábamos, ya que Mehmet Akif ya no estaba, la magia de Esla y de todo lo que representaba la serie estuvo presente. La atmósfera, las imágenes proyectadas, las anécdotas compartidas, todo contribuyó a recrear la esencia de la serie y a evocar los sentimientos que despertaba en el público. Este reencuentro en Estambul, al igual que la serie, nos recuerda la importancia del amor,
la perseverancia y la lucha por lo que uno cree. Nos enseña que a pesar de las dificultades, siempre hay esperanza y que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. La historia de Alil Esla, con sus altibajos, con sus momentos de felicidad y de sufrimiento, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre la capacidad de amar y ser amados, y sobre la importancia de la resiliencia frente a la adversidad. ¿Y saben qué? Este tipo de historias son las que nos hacen creer en la magia del cine y la televisión. Son las que nos conectan con nuestras emociones más profundas y nos recuerdan la capacidad que tenemos de amar y ser amados. Son historias que nos inspiran, que nos hacen soñar y que nos invitan a ser mejores personas. Y bueno, como siempre les digo, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre series, películas, y todo lo que me apasiona. Además, me ayudarán a seguir creciendo y a traerles contenido nuevo y emocionante. Así que ya saben, denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Y no olviden dejar un like si disfrutan del contenido. Ahora adentrémonos en los detalles de este reencuentro. ¿Qué ocurrió? ¿Dónde fue? ¿Cómo reaccionaron los fans? Y sobre todo, ¿qué sentimientos despertó en todos nosotros? Es hora de desentrañar los secretos de este evento y de revivir juntos la emoción que lo rodeó. El evento tuvo lugar en Estambul, la ciudad que, por cierto, es un escenario perfecto para cualquier historia de amor. Imagínense la brisa del Bósforo, los paisajes espectaculares, la mezcla de culturas, todo un ambiente romántico. Estambul, con su rica historia y su encanto cosmopolita, es el telón de fondo ideal para cualquier narrativa que involucre amor, pasión y drama. La elección de esta ciudad como sede del reencuentro fue un acierto, ya que conectó directamente con el espíritu de la serie y con la atmósfera que la caracterizaba. No hay muchos detalles concretos de qué se hizo exactamente, pero sí sabemos que Can Sudere estuvo presente, y que el evento tenía el objetivo de recordar y celebrar el legado de la serie. Se exhibieron fotos, se proyectaron escenas emblemáticas, y se compartieron anécdotas de la época de grabación. La presencia de Can Sudere, la encarnación de Esla, fue el corazón del evento. Su participación, su testimonio y su conexión con el público fueron fundamentales para mantener viva la llama de la serie. Las fotos, las escenas y las anécdotas, por su parte, sirvieron para recordar momentos inolvidables y para revivir la emoción que generaron en su momento. Imaginen la emoción que sintieron los fans al ver a Can Sudere, la mismísima Esla, después de tanto tiempo. Seguramente fue un momento muy emotivo, lleno de recuerdos y de cariño hacia la actriz y el personaje que tanto amamos. La conexión entre la actriz y el público es un elemento clave en el éxito de cualquier producción audiovisual. La forma en que los fans se identifican con los personajes, en que se involucran en sus historias, es lo que genera ese vínculo especial que trasciende la pantalla y que perdura en el tiempo. Pero el reencuentro, como ya dije, fue agridulce. La ausencia de Mehmet Akif Alakurt, el actor que le dio vida a Halil İbrahim, se sintió profundamente. Él ya no estaba, pero su recuerdo y su trabajo en la serie siguen vivos en el corazón de todos. La partida de Mehmet Akif Alakurt, ocurrida lamentablemente en años recientes, fue un golpe para los fans y para el mundo del espectáculo en general. Su talento, su carisma y su entrega al personaje de Halil İbrahim lo convirtieron en un ícono para muchos. Ver a Can Sudere, la actriz que interpretó a Esla, fue un recordatorio de la magia que ambos crearon juntos. La química entre ambos actores, la conexión que establecieron en la pantalla, fue uno de los factores clave del éxito de la serie. Su ausencia física, aunque presente en el recuerdo, fue un factor inevitable de nostalgia y de tristeza. Este reencuentro, a pesar de la tristeza por la ausencia de Mehmet, fue una oportunidad para rendirle homenaje. Se proyectaron escenas de la serie, se recordaron sus mejores momentos, y se resaltó la gran química que tenía con Can Sudere. La proyección de escenas emblemáticas, la narración de anécdotas y los testimonios de los presentes fueron herramientas clave para honrar la memoria de Mehmet Akif Alakurt y para celebrar su legado. El evento, en definitiva, fue un tributo a su talento y a su contribución al éxito de la serie. El reencuentro en Estambul fue un evento que demostró el impacto duradero que la serie ha tenido en el público. La historia de Halil y Esla sigue siendo relevante y emocionante, y su mensaje sobre el amor y la perseverancia sigue vigente. El éxito de Esla trascendió las fronteras turcas y llegó a conquistar audiencias en todo el mundo. Su mensaje universal sobre el amor,
la lucha contra la adversidad y la importancia de la libertad resonó en diferentes culturas y generaciones. Los fans, por supuesto, reaccionaron con mucha emoción. Las redes sociales se inundaron de mensajes, fotos y vídeos del evento. La gente compartía sus recuerdos, sus sentimientos y su agradecimiento por la serie. La participación de los fans, tanto en persona como a través de las redes sociales, fue fundamental para mantener viva la llama de la serie. Sus mensajes, sus fotos, sus vídeos y sus testimonios contribuyeron a crear una atmósfera de celebración y de gratitud. Los hashtags relacionados con Halil Ibrahim y Esla se hicieron tendencia, demostrando el cariño y la admiración que el público sigue sintiendo por la historia. El alcance de los hashtags, la viralización de los contenidos y la participación masiva de los usuarios demostraron la vigencia de la serie y el impacto que sigue teniendo en el público. Creo que el reencuentro en Estambul fue un acto de amor, un homenaje a una serie que marcó una época y a dos personajes inolvidables. Fue una forma de recordar, de celebrar y de mantener viva la llama de ese amor que tanto nos conmovió. El reencuentro, en definitiva, fue una celebración de la memoria colectiva, un homenaje a la serie y a sus protagonistas. Fue un acto de amor que trascendió el tiempo y el espacio y que conectó a los fans de diferentes generaciones. También es importante recordar que el reencuentro no fue solo un evento aislado. Fue el resultado de años de cariño y de fidelidad por parte de los fans. Fue una forma de agradecerles por su apoyo y de mantener viva la memoria de la serie. La fidelidad de los fans, su dedicación y su compromiso, fueron factores clave para el éxito de la serie. Su apoyo constante, su entusiasmo y su participación activa en las redes sociales y en los foros de discusión demostraron el impacto duradero que la serie tuvo en ellos. La historia de Halil y Esla es una de esas historias que trascienden la pantalla y que se quedan grabadas en nuestro corazón. Es una historia que nos enseña sobre el amor, la resiliencia y la capacidad de superar cualquier obstáculo. La historia de Halil y Esla, con sus altibajos, con sus momentos de felicidad y de sufrimiento, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre la capacidad de amar y ser amados, y sobre la importancia de la resiliencia frente a la adversidad. Su mensaje universal sobre el amor, la lucha contra la adversidad y la importancia de la libertad sigue vigente y resonando en el corazón de los espectadores. Pero Esla no solo es una historia de amor, es un reflejo de la sociedad turca, con sus tradiciones, sus conflictos y sus contradicciones. La serie aborda temas como el matrimonio forzado, el honor familiar, la lucha por la independencia de la mujer y la búsqueda de la identidad cultural. La representación de estos temas, aunque a veces idealizada, fue clave para el éxito de la serie y para su impacto en la audiencia. La serie además sirvió como una ventana a la cultura turca, mostrando sus costumbres, sus tradiciones y sus paisajes. La serie, a pesar de ser una producción de entretenimiento, generó debates y reflexiones sobre temas importantes. La serie, a través de sus personajes y de sus situaciones, invitó a la reflexión sobre temas como el rol de la mujer en la sociedad, la importancia de la libertad individual y la necesidad de romper con las tradiciones opresivas. Y bueno, creo que ya hemos recorrido un buen camino en este vídeo. Hemos recordado la historia de Halil y Esla, hemos hablado del reencuentro en Estambul, y hemos compartido nuestras emociones y sentimientos sobre este tema. Hemos analizado la serie, sus personajes, su impacto cultural y el impacto emocional que generó en los fans. Hemos explorado los detalles del reencuentro, sus protagonistas, sus momentos más emotivos y el legado que dejó en la memoria colectiva. Espero de todo corazón que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Espero que hayamos revivido juntos esos hermosos recuerdos y esos sentimientos encontrados. Y sobre todo, espero que hayan disfrutado de esta charla sobre una de las series turcas más emblemáticas de todos los tiempos. La elaboración de este vídeo fue un acto de cariño y de homenaje a la serie y a sus fans. El objetivo era revivir la magia de Esla y compartirla con la audiencia, explorando sus detalles, su impacto cultural y las emociones que generó. Como resumen, hemos explorado la historia de amor épica de Halil Ibrahim y Esla, recordamos el impacto cultural de la serie y su conexión con el público. Exploramos el reencuentro en Estambul, las reacciones de los fans, y cómo este evento celebró el legado de la serie, el amor, la pérdida y el impacto duradero de esta historia. El resumen, como su nombre lo indica, sintetiza los puntos clave del vídeo, desde la historia de amor central hasta el impacto del reencuentro y el legado de la serie. Y por último, muchísimas gracias por ver este vídeo. Agradezco enormemente su tiempo, su atención y su cariño. Son lo mejor.
La producción del vídeo fue un esfuerzo de equipo, desde la investigación y la escritura del guión hasta la grabación y la edición. Agradezco a todos los que contribuyeron a hacer posible este vídeo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre el reencuentro, sobre la serie, y sobre sus personajes favoritos. ¿Qué fue lo que más les gustó de Alil y Esla? ¿Hay alguna escena que recuerden con especial cariño? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. La participación de la audiencia es fundamental para la comunidad del canal. Sus comentarios, sus preguntas y sus sugerencias son siempre bienvenidas. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas y sobre todo suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. La producción de futuros vídeos dependerá del apoyo de la audiencia. Su suscripción, sus likes y sus comentarios son fundamentales para el crecimiento del canal. Gracias por ser parte de esta comunidad.